Muy buenas noches, amigas y amigos de Sin Línea MX, de Radio Numancia y de Plural. Yo soy Rodrigo Alcubilla, el crítico político, y esta es su sección política al punto. Nuevamente el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, disculpen ustedes que me confunda, pero pues parece que los consejeros quieren seguir funcionando como se hacía en antaño, cuando los ciudadanos no participábamos ni manifestábamos lo que pensábamos, sentíamos o creíamos correcto. Bueno, el Instituto Nacional Electoral está haciendo de las suyas, amigas y amigos. Es todo un tema. Ahorita estamos en una controversia constitucional en la que se está decidiendo si se manda o no a juicio político a algunos consejeros de este instituto. De todos es sabido que el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello y su compañero de armas, porque sí parecen adversarios, Ciro Murayama, están haciendo una especie de combate frontal a favor de la oposición moralmente derrotada, y todo parece apuntar a que pretenden favorecer a esa melcocha llamada PRIANREDEM, o también conocida como Va por México. De la noche a la mañana, como es de esperarse, salen expertos, ahora constitucionalistas, diciendo que es una injusticia la que se comete contra el Instituto Nacional Electoral, que solo están aplicando la Constitución, que cómo es posible si ellos son el garante de la democracia. No nos hagamos pendejos. Perdón que lo diga así, amigas y amigos, pero no hay una forma diplomática de decirlo. Ya las cosas se han tornado tan polémicamente drásticas que ya no se puede decir de otra manera. Se están poniendo claramente del lado de la llamada oposición moralmente derrotada y están manifestándose como si fueran un partido político y no el árbitro electoral. Desde hace meses, el diputado Gerardo Fernández Noroña ha invitado a los diputados que se sumen a una propuesta de juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Desechaban la propuesta una y otra vez, y no es sino hasta este momento en que le han bajado a Morena un muy buen número de candidaturas. Me parece que son unas 40 o 50 candidaturas en diferentes estados de la República y para diferentes cargos de elección popular. Las más fuertes, la de gobernador del estado de Michoacán y la del gobernador del estado de Guerrero. Allí, en estos dos estados, Morena se está jugando el todo por el todo, porque si para el día de mañana no meten un candidato, entonces Morena no tendrá representación para la candidatura a gobernador de estos dos estados, Michoacán y Guerrero. Ante tal situación, al Partido del Trabajo ya también se sumó la bancada de Morena, y efectivamente se está discutiendo ya la posibilidad de llevar a cabo un juicio político en contra de estos dos personajes. Por su parte, el ministro José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lanzó en su cuenta de Twitter: leo la Constitución y no encuentro cuál es la causa para iniciar el juicio político en contra de algunos consejeros electorales. Pregunta: ¿traición a la patria? ¿Delitos graves del orden común? Va a ser interesante ver cómo tratan de acreditarlo. Pues muy bien, señor ministro en retiro, no se requiere mucha ciencia ni ser un prominente abogado para saber leer la Constitución. Aquí le voy a dar una serie de argumentos constitucionales que sostienen que sí es posible ejercer juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y en contra también de Ciro Murayama. Ahí le va, señor ministro. Por principio de cuentas, el artículo 103 constitucional dice: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Y dice la fracción número 2, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Artículo 103, fracción 2. Estos dos consejeros, Lencho y Ciro, se están metiendo en la soberanía del estado de Guerrero y del estado de Michoacán, por lo menos de esos dos estados, de tal forma que estos dos personajes están violando gravemente el artículo 103 constitucional, fracción 2. Por su parte, señor ministro, el 109 constitucional es fabuloso.
Dice, los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Interesantísimo. Fracción 1. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de un buen despacho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da el derecho de votar y ser votado. Y hasta ahorita no hay ninguna causa que le impida tanto a Salgado Macedonio como a Raúl Morón competir por la gubernatura de sus respectivos estados, ya que se está haciendo una interpretación mañosa de la Constitución y la presunta falta en la que incurrieron es ínfima en comparación con las que han tenido otros miembros del PRI, del PAN y el PRD. Y que dicho sea de paso, una consejera electoral en una sesión dijo, si vamos a sancionar a estos dos personajes, tendríamos que iniciar procesos también contra el PRI, PAN y PRD, por lo menos en el estado de Guerrero, porque el único que presentó informe de gastos de pre-campaña fue el candidato de redes sociales progresistas. Todos los demás no presentaron. Así que, aquí uno de los dos está mintiendo. O Lorenzo Córdoba y Ciro, o la consejera electoral. Y a mí me late que los que mienten son Lencho y Ciro. Pero esto se pone mejor, interesantísimo. Ya vimos, señor ministro, en retiro, que los consejeros electorales están atentando contra el artículo 103, fracción 2 de nuestra Constitución, y asimismo también se debería aplicarles el 109, fracción 1, porque están incurriendo en perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por lo menos para dos estados. Ya no hablemos de la Cámara de Diputados. El 110 constitucional, primer párrafo, dice, me encanta esta parte, podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí le hablan, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, y aquí viene la parte fabulosa, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. Es decir que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no solo están atentando contra la soberanía de los estados de Guerrero y de Michoacán, no solo están violentando cuestiones fundamentales del orden público, sino que además puede aplicárseles el juicio político, de acuerdo al artículo 110 constitucional, primer párrafo, así de simple. No están exentos, no son el suprapoder. Y esto me recuerda a algo interesantísimo, ahorita ando muy interesante hoy. ¿Se acuerdan que en 2012, cuando Peña Nieto ganó la elección presidencial, le dio las competencias de función pública y de seguridad pública al secretario de Gobernación que estaba bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong? Tanto que se le llamó el supersecretario, ¿se acuerdan? ¿Y en qué paró eso? ¿Se acuerdan? Por darle poderes supraconstitucionales a este señor y a esta dependencia. Fue un rotundo fracaso. El Instituto Nacional Electoral no es ningún garante de la democracia. El instituto cuenta los votos a través de las funciones de casilla. Su servilleta. Yo fui funcionario de casilla, primer secretario, en 2018. Fue una experiencia riquísima y me enseñó que la garantía de la democracia está en el pueblo, no en estos organismos autónomos como el Nacional Electoral, que ha sido tomado por una runfria de vividores y presuntos criminales. En fin, amigas y amigos, y señor ministro en retiro, José Ramón Cosío, yo me despido de ustedes esperando que tengan excelente noche. Cuídense mucho, cuídense del COVID, por favor. Informó para ustedes Rodrigo Alcubilla, el crítico político, y deseo que tengan excelente noche. Muchos saludos.